La investigación educativa es un campo de estudio científico que examina los procesos de la educación, los aprendizajes y las características de los actores, así como también la interacción entre estos actores, instituciones y organizaciones. Por ejemplo, desde el CIDE humano se hace una investigación educativa empírica, no de gabinete, no bibliográfica, sino que va al campo, recoge los datos y los analiza. ¿Por qué? Porque lo que se busca es describir, comprender y explicar los procesos de formación docente y las variables que influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, como género, tanda, tiempo, edad. Bien, la investigación educativa es fundamentalmente un campo interdisciplinario, porque incorpora metodologías procedentes de diferentes disciplinas, como la sociología, la antropología, la economía y la psicología, entre otras. Nosotros, desde el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que también hacemos investigación educativa, recopilamos información de fuentes estadísticas disponibles a nivel nacional o levantamos la información mediante trabajo de campo. Hacemos uso de los sistemas de información geográfica y otras aplicaciones tecnológicas para generar cartografía temática de las variables de estudio y hacer análisis territoriales. Esto nos permite tener una visión mucho más amplia del dato estadístico porque no solo nos interesa conocer el valor o el dato, sino más bien dónde está ese dato en el territorio y a través de eso poder hacer cruce de variables para análisis más profundos. Sí, complementando lo que dice Darixa, también existen herramientas cuantitativas como la estadística, que sabemos que es una disciplina que estudia los métodos y las técnicas para tratamiento de datos numéricos en conjunto. Bueno, pues también podemos hablar de técnicas descriptivas que, como el nombre lo dice, describen conjuntos de datos. Por ejemplo, ¿cuántos niños y cuántas niñas estudian en las escuelas públicas del Distrito 1301 de Montecristi? ¿O qué proporción de esos niños y niñas están en sobreedad o están en edad precoz, etcétera? Bueno, también hay técnicas inferenciales que permiten hacer inferencias o llegar a conclusiones sobre un conjunto de datos. Por ejemplo, ¿qué se puede inferir a partir de los desempeños en comprensión lectora de una muestra de estudiantes y las horas de formación y de acompañamiento que recibieron sus docentes? En las investigaciones realizadas en el distrito de Montecristi se halló que aquellos estudiantes cuyos docentes recibieron 2 años de formación alcanzaron mejores desempeños que aquellos estudiantes cuyos docentes recibieron solo 1 año de formación. Claro, y desde el CEUR nosotros hacemos análisis externos que pueden estar asociados a esos desempeños, de variables sociodemográficas, claro, como por ejemplo la composición del hogar, si es un hogar monoparental o no, las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que pueda tener la comunidad, acceso a servicios básicos y acceso a la escuela misma. Por ejemplo, un dato importante que resultado de la investigación socioterritorial que hicimos en el Distrito 1301 de Montecristi nos arrojó que un 26% de la población debe recorrer diariamente entre 1 a 3 kilómetros para llegar a la escuela. Bueno, lo primero que se me ocurre mencionar es que para utilizar cualquier herramienta estadística, todo comienza con el levantamiento de la información. Luego se limpia la información y finalmente solamente cuando el dato está limpio, entonces se pueden utilizar esas herramientas que estábamos mencionando. Por eso es que yo siempre digo que hay que planificar muy bien qué es la información que se quiere recolectar, quiénes la van a llenar, bajo qué circunstancias, de qué tiempo se dispone para recolectar la información y si necesitan algún tipo de entrenamiento para llenar los instrumentos, porque es que es importantísimo cuidar la calidad del dato. Pues teóricamente yo te diría que el diseño del instrumento que se vaya a utilizar para recolectar la información es esencial. Hay que definir primero qué datos se quiere levantar y luego asegurarse de que el instrumento que se esté utilizando, las preguntas y los ítems, realmente recojan esa información que se quiere levantar. En estadística se habla mucho de validez y de confiabilidad. Bueno, pues a eso mismo yo me refiero, que si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la relación que existe entre el desempeño de
un grupo de estudiantes en matemática y cómo están conformados los hogares donde viven esos estudiantes, que no solamente nos enfoquemos en el diseño del ítem del examen y en pilotear ese examen, sino que también cuidemos la manera en que se están levantando datos sociodemográficos, para que luego de levantado esto nos permita establecer relaciones entre esas variables que hemos mencionado utilizando esas herramientas. Yo le agregaría también que si se va a levantar información sociodemográfica, como las que menciona Ángel, es sumamente importante hacer un contacto inicial con las comunidades en las que se va a trabajar. Debemos contactar las organizaciones comunitarias de base que están presentes en el territorio objeto de investigación para hacer un proceso de sensibilización con las personas y que ellos sepan de qué se va a trabajar. Nosotros muchas veces utilizamos herramientas metodológicas participativas como los talleres comunitarios o grupos focales para hacer ese tipo de levantamiento. Finalmente lo que se busca es generar confianza en el proceso y que las personas pierdan un poco de resistencia con respecto a suministrar la información. Finalmente, la investigación educativa incorpora un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para la administración de los datos, como una contribución fundamental para la toma de decisiones basada en la evidencia, para la elaboración de políticas públicas a nivel macro o para propiciar transformaciones de la propia práctica docente a nivel micro. Esto quiere decir que la investigación empírica en educación, como se hace desde el ser humano y desde el SEUR, concluyen cuando se comunican los resultados como parte de la responsabilización que tenemos frente a la escuela, la comunidad y el sistema educativo en general.